En sintonía con la pulsión. Un espacio con Noemí Lázaro para el crecimiento personal y el bienestar. En sintonía con la pulsión. Bienvenidos y bienvenidas a En sintonía con la pulsión, un espacio radiofónico para el crecimiento personal y el bienestar. Mi nombre es Noemí Lázaro y hoy vamos a hablar de las constelaciones del guión natal. Y para ello vamos a contar con Robert Alnet y Dorotea Martínez Fuzzi. Y bueno, pues buenos días y muy bienvenidos, Robert y Dorotea. Buenos días. Bueno, el sonido hoy suena un poquito distinto de lo normal porque Robert y Dorotea no están ahora en Pamplona, están en Barcelona, y así que vamos a hacer el programa a través de vía telefónica, lo cual es una maravilla poder hacer, y os agradezco mucho el estar aquí hoy con nosotros. Uh-huh. Bueno. Pues para nosotros es un placer, Noemí, estar contigo ahora. Así que adelante. Adelante. Bueno, primero os voy a querer presentar un poquito, brevemente. Robert Alnet, de origen francés, se formó como docente y educador. Has trabajado con niños y adolescentes con dificultades. Ha sido formador de adultos y director de escuela en Francia, Chile, Venezuela y también en las Antillas. Te has formado en Rebirthing o Breathwork y en constelaciones familiares y sistémicas. Has transitado por diferentes aprendizajes como la bioenergética, Reiki, kinesiología, el eneagrama, terapia de sonido. Bueno, un larguísimo recorrido. Y en 1996 empezaste a trabajar con Rebirthing y en el 2000 descubriste el enfoque sistémico de Bert Hellinger. Aquí es donde encontraste otra profundidad, ¿no?, a tu trabajo. Y desde 2009, y conjuntamente con Dorotea, quien tenemos también hoy en el programa, desarrollasteis una orientación terapéutica que combina el Rebirthing con el trabajo sistémico, y que es de lo que queremos hablar hoy con vosotros. Encantada de tenerte, Robert. Bienvenido. Gracias. Muy bien, y también me gustaría presentarte a ti, Dorotea. Dorotea Martínez Fuzzi es licenciada en Psicología con especialidad clínica. Dorotea, has trabajado durante 13 años en comunidades terapéuticas de rehabilitación de toxicomanías. También te formaste en Rebirthing en 1990 y desde entonces trabajas como psicoterapeuta en sesiones individuales y grupales. Tienes un máster en PNL y te has formado en MDR y constelaciones familiares. Y bueno, como hemos contado también al presentar a Robert, desde 2009, conjuntamente con él, habéis desarrollado esta orientación terapéutica, ¿no?, donde se combina el Rebirthing con el trabajo sistémico. Así que bienvenida, Dorotea, un placer. Gracias. Y bueno, algo que me encanta mirando vuestra web, y lo voy a leer, es que decís algo muy lindo. Decís: compartimos como pareja la pasión por el trabajo con la respiración, por el Rebirthing y por crecer aprendiendo el uno del otro y de los demás. Me parece una presentación muy bella. Sí, a nosotros nos encanta. Es decir, que hace más o menos 10 años que empezamos a trabajar juntos dando talleres, y la verdad que lo disfrutamos muchísimo, y compartir esta pasión, como escribimos, para nosotros es un regalo. Esta presentación la escribimos hace tiempo, justamente cuando creamos nuestra web de reversingbarcelona.es, escribimos esto, y ahora, hoy en día, habría que actualizar, añadiendo que además de compartir esa pasión por la respiración, etcétera, trabajamos también la pasión por el trabajo con las constelaciones, y también la pasión por explorar el campo de nuestras memorias pre y perinatales, que es algo que nos apasiona mucho.
Sí, y también yo decirte que como todo hay que seguirlo actualizando, también justamente de esa presentación que hacías me daba cuenta ahora que, bueno, que en los últimos años yo sigo aprendiendo, sigo formándome porque me encanta formarme y ahora estoy incorporando también la biodescodificación, que también tiene sentido para lo que vamos a contar hoy, que es el trabajo de constelaciones del guión natal, porque también ahí tratamos de incluir, de mirar también lo que dice el cuerpo, ¿no? Exacto, ¿no? Con toda la parte del proyecto sentido, ¿no? Sí. Qué bueno. Bueno, pues vamos al tema entonces. Lo has mencionado tú, Dorotea, y también Robert, las constelaciones del guión natal. ¿Cómo explicaríais así de manera sencilla en qué consiste esto? Bueno, primero habría que hablar de lo que es el guión natal, sí. Porque claro, entonces para los que llevamos ya años trabajando en reversing, esta técnica que tú también conoces, ¿no? Que te permite acceder a las memorias pre- y perinatales a través de la respiración, ahí denominábamos siempre guión natal y sigue llamándose así, a todas esas circunstancias, a esos hechos, vivencias que tienen lugar en las distintas etapas del inicio de nuestra vida, que van desde la concepción o incluso la preconcepción, luego la gestación, el nacimiento y los primeros meses hasta los 9 o primer año de vida, ¿no? Que eso es lo que ya va a dar lugar, le llamamos guión natal, y de hecho podría ser como un primer esbozo de lo que será nuestro guión de vida, ¿no? Entonces, ese guión, ¿por qué tiene importancia? ¿Por qué lo miramos, no? Pues porque, a diferencia de lo que se consideraba antes, de que como si el bebé no se enteraba de nada dentro del útero, ahora, actualmente, ya desde hace tiempo, sí se considera que ya dentro del útero el bebé tiene conciencia, tiene sensaciones, tiene percepciones, impresiones, recuerdos, y eso ya va conformando los primeros cimientos de su personalidad. Sabemos que hay un aprendizaje sensorial, emocional e incluso comportamental ya en esos primeros momentos. Y ya no hay dudas sobre la influencia de esas vivencias pre- y perinatales, de la influencia que tiene en la vida del futuro adulto, no solo lo que vive el bebé y cómo en ese momento le está afectando, sino cómo eso va a dar unas huellas profundas que van a perdurar en el tiempo y que se siguen manifestando en el adulto. Por eso es importante de mirarlo y de trabajarlo, ¿no? Sí, en los anuncios de nuestros talleres solemos mencionar una cita que es de Thomas Verny. El doctor Thomas Verny es el autor de uno de los primeros libros pioneros sobre este tema. Lo publicó en los años 80, se llama La vida secreta del bebé antes de nacer. Y en ese libro dice lo siguiente, que ilustra muy bien lo que estamos hablando ahora. Dice, el nacimiento y las experiencias prenatales constituyen los fundamentos de la personalidad humana. Todo aquello en que nos convertimos o en que esperamos convertirnos está influido por lo que nos ocurre en estos dos periodos críticos. Y de esto va. Entonces, para volver a tu pregunta, ¿qué son las constelaciones del guión natal? Pues la constelación del guión natal es un trabajo de constelaciones, donde a partir de una demanda en relación con temas, síntomas actuales en la vida de persona, nos enfocamos justamente en el guión natal, es decir, en esas vivencias pre- y perinatales. Estamos explorando en este campo elementos en relación con el tema que plantea la persona, para así sanar, mirar, acoger lo que hay, mirar lo que no había sido visto, liberar las emociones bloqueadas, integrar el trabajo que se hace en el trabajo de constelación. Vale, entonces, ¿qué nos podrías contar, no? Habéis mencionado las constelaciones del guión natal, es como si fuera una fusión entre toda la parte de guión natal de Rebirthing, Renacimiento, y también habéis mencionado constelaciones. Para las personas que no lo conozcan, se trata de las constelaciones familiares. ¿Qué podéis hablar un poquito de esta técnica?
Pues sí, este trabajo que hacemos con las constelaciones guión natal viene de esta confluencia que se creó para nosotros tanto a nivel personal como a nivel profesional entre el reversing y las constelaciones familiares. Pero para decir la verdad es algo que simplemente surgió, fue como algo espontáneo, un proceso casi orgánico, ¿no? Es como salió como del impulso de la vida. Nosotros hace muchos años, como lo dijiste, trabajamos con el reversing, con este enfoque muy importante que damos en reversing a eso que llamamos el guión natal. Y cuando comenzamos nuestra formación en constelaciones familiar, yo personalmente empecé naturalmente a utilizar de vez en cuando en sesión individual de reversing la herramienta de las constelaciones familiares en plan individual, con piedras, se trabaja con piedras o muñecos, para representar y trabajar también circunstancias del guión natal. Y me di cuenta muy rápidamente de lo valioso, de lo poderoso que era esto. La formación de constelaciones familiares y sistémicas la estábamos haciendo en este momento en Meta Escola, en Barcelona, donde estábamos también colaborando como terapeutas, impartíamos reversing, y también en este mismo periodo ya habíamos empezado a desarrollar nosotros dos con los directores de Meta, Rosa Farrés y Sebastián Riera, unos talleres donde ya combinábamos el reversing en agua y la mirada sistémica. Llamamos entonces a esto renacimiento sistémico o reversing sistémico. Y eso era a inicios de 2009 y de hecho nosotros desde entonces hemos seguido dando también regularmente este tipo de taller de reversing en agua mezclado con la mirada sistémica. En 2013 yo ya había empezado a dar mis primeros talleres de constelaciones familiares, con Dorotea, por cierto, como organizadora, y poco después de ese inicio, Rosa Farrés, la directora de Meta, nos dijo un día, ¿y por qué no hacéis constelaciones del nacimiento? Y contestamos, ¿por qué no? Y así nació. Entonces, qué bueno. De ahí, gracias al apoyo de Rosa, que organizó en Meta un taller experimental, ya en los primeros días de enero 2014, y en junio del mismo año estábamos dando el primer taller público. Y a partir de ahí pues se ha ido expandiendo, fue una cascada de apoyos sucesivos, desde Rosa Farrés, hubo después el apoyo de Peter Burkin, el de Griselda Casado, la directora del Instituto ESER en Elche, que fue la primera en incluir este trabajo en su trabajo de constelación, su formación de constelaciones. El apoyo también enorme que nos dio Vedanta Suravi, que conocimos en un módulo de formación de ECOS a final de 2015 y que desde entonces no ha parado de apoyarnos. Entonces, incluso ella colgó un video en YouTube para hablar de nuestro trabajo. Fue como un crecimiento, te digo, natural, que nos ha dado la sensación de que este trabajo realmente tenía que estar aquí, nosotros al servicio de esto, ¿no? Eso fue un poco la génesis, ya que estamos hablando de guión natal, eso fue el guión natal de estas constelaciones, fue esto, ¿no? En eso estaba pensando, ¿no? Un guión natal de una técnica muy bienvenida y muy bien acogida. ¿Y qué me podéis contar? ¿Qué tipo de personas suelen acudir a un taller o a una sesión de constelaciones de guión natal? Bueno, pues mira... todo tipo. Sí, de todo tipo, pero bueno, nosotros directamente decimos que puede interesar más a cualquier persona que crea o que sienta que hay algo que se repite en su vida, hay algún patrón que no sabe muy bien de dónde le viene, pero que ha estado siempre presente y que sospecha que puede tener una relación con su llegada al mundo. Es decir, ese patrón pueden ser también sentimientos, estados, actitudes que le acompañan siempre en su vida y que muchas veces sí que ya tienen ese origen en el guión natal. Por supuesto, personas que quieran trabajar con ello porque lo quieren liberar, ¿no?
Y también puede estar dirigido a las personas que sí saben de hechos que ocurrieron en ese periodo porque les han contado y desconocen de cómo les puede haber afectado su vida porque no han hecho esa conexión, ¿no? También lo sugerimos, así muchas veces lo presentamos en nuestros folletos, a todos aquellos que quieran sentirse realmente más conectados con la vida y consigo mismos, porque eso es lo que también nos va a beneficiar este trabajo, ¿no? Es como retomar la vida, volver a conectarse con ese inicio, con ese impulso y con el sentido que tiene estar aquí, ¿no? Pero desde otro lugar, ¿no? En lugar de vivir a medias o sobrevivir, pues tomar verdaderamente la fuerza de la vida, ¿no? Qué bueno, habláis de... Y también lo sugerimos, por supuesto, para personas que ya trabajan como profesionales de la ayuda o personas que están interesadas en conocer otras herramientas terapéuticas que se enfoquen justamente en esas experiencias pre y perinatales, ¿no? Que ya hay otros campos que cada vez se van dedicando más a ello. Entonces, pues quien quiere también conocer otra manera de trabajarlo, otra herramienta terapéutica, pues también les puede interesar. Por ejemplo, a los renacedores que trabajan mucho con ello y que en cambio no tienen a lo mejor esa mirada que es totalmente complementaria que los que sí hay, porque también hay que mencionar que hay muchos que son renacedores y consteladores, porque realmente son dos herramientas que se complementan de maravilla. Eso es. Realmente sí que yo veo la combinación. Hablabas de liberar, ¿no? O sea que una parte interesante de poder revisitar el guión natal es que luego tiene efectos positivos y beneficiosos en la vida de las personas. ¿Qué tipo de beneficios tiene? Pues quizás uno de los primeros beneficios sería darse cuenta, tomar conciencia de esas huellas que el guión natal, que las primeras vivencias pre y perinatal ha dejado en nosotros, ¿no? Sí, yo diría que es como ver lo que fue realmente, lo que nunca se ha mirado. Quizás te contaron algo, pero no tienes el recuerdo directo, al menos a un nivel cognitivo. Sí que estabas presente, pero es como que no puedes acceder a ello, ¿no? Y ese darte cuenta de tal como fue vivido, sobre todo por ti, que estabas ahí, en pequeñito, y también por los demás implicados, sobre todo por tu madre, que es con quien más estaba el vínculo, eso te va llevando a descubrir muchas veces cosas que dan sentido a una parte de tu vida importante. También puede llevarte a comprender esas cosas que nunca podías entender porque siempre te pasaban, esos patrones que se repiten, ¿no? Y también te va llevando entonces a ampliar tu mirada, a cambiar tu posición perceptiva, ¿no? A verlo en sus distintas dimensiones, aquello que ocurrió. Y eso te lleva después, te beneficia en que te lleva también a cambiar tu sentir y tu actitud ante esa misma realidad, ¿no? Para poder acoger, que es esa palabra clave que tanto usamos, ¿no? Para poder, antes hubiéramos dicho, pues tomar conciencia para luego aceptar, ¿no? O la aceptación también versus la transformación, que es lo que básicamente toda terapia persigue, ¿no? Y aquí estamos viendo más el sentido de la propia palabra acoger nuestro origen, ¿no? Tal como fue, para así poder tomar plenamente nuestra vida. Sí, porque cuando acogemos realmente lo que hay, lo que fue, podemos realmente decir plenamente sí a todo esto y entonces decir sí a quién somos, a nuestra propia vida. Y eso, sin ningún lugar a duda, para nosotros es el mayor beneficio de este trabajo. Porque cuando puedes acoger lo que fue, cuando acoges tu origen, te pones en armonía con tu propia vida y tú puedes entonces poder
toda la fuerza de esta vida para crecer, para expandirte, para dar tus dones al mundo. Es como una metáfora que usamos mucho, es la del árbol, ¿no? Un árbol que rechaza sus raíces, pues no puede prosperar. Pero si toma sus raíces, solamente así puede crecer, florecer y dar frutos. Y otra realidad, a menudo escondida, de nuestro guión natal, a menudo desconocida, y que las constelaciones del guión natal nos invitan a poder ver, es que es una increíble aventura lo que representa nuestra llegada al mundo. Si lo miramos desde un punto de vista biológico, nos podemos dar cuenta de la fuerza, de la inteligencia extraordinaria que está en acción en este proceso. Realmente somos hijos e hijas del impulso de la vida. Es algo extraordinario. Entonces, poder reconectarnos con esto también es un objetivo que realmente logra nos permite una conexión profunda con la vida. Y hay un poema famoso de Khalil Gibran que justamente siempre nos gusta citar en nuestros talleres, que es muy conocido, se llama Sobre los hijos. No sé si resuena a muchas personas seguramente, y empieza diciendo, vuestros hijos no son vuestros hijos, son los hijos y las hijas del impulso de la vida para perpetuarse a sí mismo. Vienen a través de vosotros, pero no de vosotros. Entonces, esta idea básica, no vamos a leer ahí todo el poema, pero lo recomendamos en todo caso. A quienes les gusta ir a buscarlo porque se puede encontrar muy fácil. Sí. Y realmente, para nosotros, ese poema contiene un poco la esencia de lo que buscamos a través de ese trabajo, ¿ya? Esta conexión con este impulso de la vida del que somos los hijos. Exacto. Y acogiendo, ¿no? Esa es una de las palabras clave de este trabajo. Sí, exacto. La palabra acoger la utilizamos muchísimo y para nosotros es fundamental. Qué bueno. Sí. Bueno, Robert y Dorotea, nos habéis traído algunas canciones que querríais compartir con nosotros. Si os parece, vamos a por esta primera. ¿Qué nos podéis contar de ella antes de escucharla? Pues la primera que hemos escogido se llama A Newborn Child, un niño recién nacido. Y es una canción de un músico que nos gusta, un compositor que nos gusta mucho, Armand Amar. Ha compuesto muchas músicas de bandas sonoras de película, y en ese caso justamente la canción es extracta de la banda sonora de la película Le Premier Cri, El primer grito, que es un documental francés que salió en 2007, y es una película que nos muestra una visión muy variada del nacimiento en las diferentes culturas. Parte de la idea de mostrarnos varios partos a lo largo de 24 horas alrededor de todo el mundo. Entonces, aquí está la canción que canta con esa maravillosa voz que tiene la cantante Sinéad O'Connor, que es más conocida por otro tipo de música, pero en ese caso realmente a nosotros nos pone los pelos de punta. Exacto. Pues si os parece, vamos a escucharla, ¿de acuerdo? Sí, con mucho gusto. Vamos a por ello entonces. Just as two breaths become one breath, as two whispers become a cry, miracle before the glory
testament of truth before our eyes. The glory of a newborn child. This place where life's long path begins. If they be princes, queens, or kings, laid helpless here at mother's side, the glory of a newborn child. Bueno, muchísimas gracias, Robert y Dorotea, por compartirnos esta canción que realmente muestra lo sagrado, ¿no?, del nacimiento. Una bonita evocación también de esta intimidad profunda entre la madre y el bebé en este momento tan especial, y eso, contando la gloria de un recién nacido. Exacto. Claro, el tema es que no todos pudimos tener un nacimiento así tan sagrado, con esa intimidad, ¿no?, con ese vínculo con la madre del que hablabas ahora. Y en realidad el trabajo de constelaciones del guión natal tiene también mucho de eso de reparar, ¿no?, todo el trauma del nacimiento. No sé si os apetecería contar un poquito en realidad de este enfoque, como desde un punto de vista más terapéutico, qué se está haciendo, ¿no?, en este tipo de constelaciones. Sí, la idea de reparar, la palabra reparar no nos gusta mucho usarla, porque partía de la idea de que hay algo que está roto, que está dañado, y no tenemos esa mirada, pero sí más bien la idea de sanar y de integrar. Y es verdad que tanto durante el periodo prenatal, que en el momento del nacimiento o después, puede haber muchas vivencias dolorosas o traumáticas, y que la mayoría del tiempo simplemente son ignoradas, porque una de las grandes especificidades del dolor del bebé cuando lo hubo es que es un dolor ignorado, porque nadie se da cuenta que el bebé puede tener dolor, que puede sufrir trauma. Entonces, en este trabajo que hacemos, podríamos decir que nuestro abordaje terapéutico tiene que ver con este trabajo de John Bradshaw, con el niño interno herido. John Bradshaw es un terapeuta conocido por este enfoque que tiene del niño interno herido. Pero nosotros nos centramos aquí en el bebé pre y perinatal herido. La idea de Bradshaw es que llevamos adentro un niño interno herido, y que el primer trauma se encuentra en nosotros como paralizado e inhibido. Y por lo tanto necesitamos entrar en contacto con el niño herido, entrar en contacto con el dolor original, para así liberarlo. Entonces, la idea en las constelaciones del guión natal es poder entrar en contacto con este dolor original del bebé, con nuestro bebé interior herido, para acogerlo, para cuidar de él. En un artículo que escribimos el año pasado sobre el trauma pre-perinatal y su forma de trabajarlo con las constelaciones del guión natal, explicamos cómo en esas constelaciones
entramos en el mundo de nuestras primeras memorias y es un poco como adentrarnos en un bosque encantado, con donde vamos a deshacer los hechizos, porque hay que también mencionar que la memoria traumática es una memoria congelada, que contiene emociones e imágenes congeladas. Entonces, al entrar en contacto con el dolor, cuando eso se permite, tú permites que esas imágenes congeladas de la memoria traumática se derritan y se muevan. Y así tú puedes integrar nuevas informaciones para cambiar la representación. Y eso es un aspecto realmente fundamental de este trabajo, el vínculo con el bebé interior, que sería casi como el punto clave de cualquier constelación del guión natal. Es muy, muy bonita la imagen que utilizas, ¿no? De este bosque encantado en el que nos adentramos para ir deshaciendo hechizos. Sí, es como si nuestro bebé interior fuera como el pulgarcito, ¿sabes? Porque qué bueno. ha sido olvidado en el bosque, pero ha sembrado muchas señales que se manifiestan en nuestra vida. Cada síntoma que tenemos, muchos de nuestros síntomas físicos o emocionales o de comportamiento, son como huellas, son como esas migas que el pulgarcito ha sembrado para que lo vayamos a buscar en su bosque. De acuerdo. Y entonces, en constelaciones del guión natal, ¿qué se hace para recoger esas miguitas, no? Sí, exactamente. Pues mira, primero, si hablamos un poquito de cómo se va a desarrollar, ¿no? Ya desde que una persona tiene ese interés, ese impulso de querer hacer una constelación del guión natal, en primer lugar le vamos a pedir que recoja toda esa información posible de lo que ocurrió en esas primeras etapas de su vida, ¿no? Y para ello le facilitamos un cuestionario con preguntas precisas para poder buscar, recabar esa información, ¿no? Luego también le preguntamos sobre su historial médico, porque precisamente de eso hablábamos, que esos síntomas o esas enfermedades que se han manifestado a lo largo de su vida pueden también ayudarnos a comprender más su historia, ¿no? Como que el cuerpo va a ir expresando esas memorias, ¿no? O aquello que no ha sido expresado o que no es consciente, ¿no? Y también le vamos a pedir que nos comunique el tema específico que quiere trabajar, porque, como también decíamos, si es en base a ese tema que quiere trabajar en este momento, algo que le ocurre en su vida, algo que ve, que arrastra ese patrón que se repite, es a partir de ahí que vamos a ver cómo eso puede proceder, cómo puede ser una huella, una consecuencia que se está manifestando de ese guión, porque si no en el guión puede haber muchos otros elementos, ¿no? Y de todo lo que hay podemos mirar en base al tema que quiere trabajar qué es lo que tiene, con qué parte tiene relación de su guión, ¿no? Entonces, con toda esta información y en relación al tema, vamos a ir enfocando en la constelación cuando ya se abra el trabajo propiamente en el taller. Ahora también puede ocurrir, como a veces suele pasar también, que aunque ya tienes una idea y hay un tema más preciso, luego en el momento de constelar la persona ahí en ese momento siente más la necesidad o le surge más otro aspecto, otro tema, algo que está en ese momento más candente o más que lo siente más, ¿no? Y ahí pues también entonces se le va a dar prioridad a eso y también de nuevo vamos a ver qué relación tiene con lo que nos ha contado de sus vivencias pre y perinatales, ¿no? Para ir como enfocando durante la constelación. Y a veces todavía dentro del propio trabajo de constelación, durante la constelación se reorienta en función de lo que va saliendo, ¿no? Que muchas veces es siempre sorpresa, hay una parte de sorpresa para todos, ¿no? O sea que realmente es una exploración, ¿no? Sí, y luego también cabe decir que una vez ya concluida la constelación, según la intensidad emocional que haya experimentado la persona o si ha habido realmente una activación de algún trauma de esa etapa de algún trauma intrauterino o del propio nacimiento, quizás la persona puede necesitar un tiempo más de integración, de poder completar bien, ¿no? Y para ello le acompañamos
en un espacio más retirado, más protegido, como si fuera un nido, le solemos llamar el nidito, ¿no? Y ahí podemos acompañarle, yo le acompaño usando la respiración de reversing, que nos va a ayudar justamente a integrar y completar todo aquello que se ha movido durante la constelación, ¿no? O sea que digamos que se combina, se parte de todo el cuerpo teórico y todo lo que se conoce, ¿no?, del guión natal de Rebirthing, se utiliza la herramienta de constelaciones y a su vez luego se puede recoger a las personas y terminar de integrar los procesos a través de la propia respiración de Rebirthing. Exacto. Sí, exacto. Y en cuanto a la herramienta constelación, digamos que a diferencia de la constelación familiar clásica, pues aquí trabajamos también con representantes, también miramos lo que está excluido, etcétera, pero trabajamos más a nivel intrapsíquico que a nivel del sistema familiar. Realmente trabajamos con las imágenes interior de la persona, esas memorias lejanas que han sido como grabadas en este periodo de nuestra estancia intrauterina o de nacimiento o después de nacer. Qué interesante. ¿Y cuál es la duración de una sesión? Así un poco como por contextualizar para las personas que se puedan imaginar, ¿no? Pues más que sesión tenemos que hablar de taller, porque en realidad, si bien es que a veces podemos dar una sesión individual de este trabajo, realmente es muy pocas veces y en un contexto muy particular. Por ejemplo, si acompañando a una persona que ya está en terapia y que hacemos una sesión específica, entonces dentro de la terapia, o a veces ha surgido también que un terapeuta amigo venga a acompañar a una persona para recibir una sesión específica, pero son casos muy pocos habituales. Nuestro trabajo normalmente lo damos en taller y se trata en general de un taller de fin de semana. Es el formato que más nos gusta, en donde más podemos desarrollar realmente algo que es como, en definitiva, es un viaje. Que uno constele o no, el viaje está asegurado para cada uno. Eso todo es. El mundo trabaja. Es un viaje sanador al campo de esas memorias inconscientes más antiguas que tenemos en nosotros. Y tiene todo su ritmo. Se abre primero al inicio del taller, se abre lentamente porque, claro, es un espacio muy delicado, muy íntimo, y entonces hay que entrar poco a poco, y a medida que el taller se va desarrollando, se hace cada vez más fácil, más profundo, y cada caso ilustra un aspecto que sirve para cada persona. Entonces, respondiendo también más a cuál sería la duración o si hay que ir más veces, en general pues puede ser que un taller ya vas a trabajar directamente lo más necesario y lo más específico de eso que te preocupa y que quieres ver que tiene relación con tu guión, pero puede ser que a lo mejor más adelante puedas necesitar, sobre todo si tienes un guión muy cargado, donde sí hay distintos elementos, a lo mejor hemos trabajado sobre un elemento, pero no sobre otros, ¿no? Entonces sí que podría ser que también más adelante pudieras volver a hacer otra constelación del guión natal, ¿no? Pero en ese caso sí somos partidarios de que, como suele ocurrir también con las demás constelaciones, de que el trabajo se deje reposar durante un tiempo, que no se remueva, que no se retrabaje sobre aquello mismo que ya se ha trabajado. Bueno, al igual que otro tipo de constelaciones, mejor dejar pasar al menos un par o tres de meses antes de volver a hacer otra, ¿no? Exacto, digamos que entramos en el bosque encantado, deshacemos un hechizo, pero volvemos un poco a casa, tomamos fuerzas, ¿no? Y volvemos al bosque. Y lo que también sí nos gustaría también recomendar, ¿no?, es que para las personas que empiezan de cero o los que están como muy vírgenes, que no hay un recorrido terapéutico, que esa constelación que es muy profunda, que es muy potente, que van a mover realmente los cimientos, ¿no?, sus cimientos, ¿no?, pues que sí que es recomendable
que tengan después también un seguimiento terapéutico. Si ya están dentro de un proceso terapéutico, pues genial, porque van a venir de forma puntual y aislada a hacer una constelación, y luego lo que va surgiendo ya lo trabajarán con su terapeuta o con el método que estén realizando en este momento, ¿no? Pero si es alguien que no ha hecho nada antes y que viene porque ha oído hablar y esto es muy potente y tal, pues sí que a veces, sobre todo cuando hay realmente un tema de traumas profundos, va a ser más necesario que la persona tenga después un acompañamiento, ¿no? Que no venga solo como aquello de que quien quiere que el milagro ocurra, que son muy potentes y que a veces realmente hay cambios de antes, de aquello de cómo era antes y cómo es después, ¿no? Cambios muy importantes, pero es mejor que la persona luego se deje también acompañar por algún otro terapeuta, a no ser que tenga sus propios recursos y herramientas que ya haya aprendido anteriormente y que tenga su manera de ir pudiendo integrar aquello que se movió, ¿no? Encajarlo en su vida, ¿no? Exacto. Depende de cada persona y de su recorrido, por supuesto. Claro. De todos modos, esto sería hablando de lo que son talleres, ¿no? Como para público más general. Y luego vosotros también hacéis como residenciales y también como formaciones más específicas, ¿no? Bueno, sí, la idea es proponer en un residencial de 5 o 6 días